vamos a hablar de Parkinson. Le damos la bienvenida, como siempre, al doctor Domingo Guerra Pimentel. Entonces aquí tenemos un paciente con Parkinson que está jugando tenis. En la concepción ya que tenía el médico sobre él era que ya no había nada que hacer con ese paciente. Tenía dolores de espalda muy fuertes, pero tenía una desviación tremenda de la columna vertebral. Por un lado, el lado derecho se sentían los huesos de la vértebra y por el lado izquierdo un gran vacío de tanta deformidad que tenía. Hoy en día ese paciente, de no poder comer, de no poder casi hacer nada físico, su vida ha cambiado totalmente. Tiene una vida que es de mucho placer y de mucho gozo, porque puede dedicarse a actividades deportivas y de entretenimiento que antes no podía hacer absolutamente nada. Los pies los tenía súper hinchados por problemas circulatorios muy graves y casi no podía caminar. No podía escribir, un profesor, un literato, que cuando no pueden escribir la situación se le vuelve muy grave. Hoy en día puede escribir normal. Ese paciente también tenía problemas serios del habla, no podía comunicarse efectivamente con la persona por la disartria que tenía tan fuerte. Es decir, que hoy puede hablar, puede expresarse, puede caminar, maneja bien sus esfínteres y sobre todo tiene libertad personal. ¿En qué casos usted no recomienda en Parkinson las células madre? No recomienda. Bueno, yo tenía un paciente, la pregunta está muy buena, porque yo tenía un paciente con Parkinson y Alzheimer. Dos cosas. Él estaba prácticamente muriendo y después de eso llegó a jugar billar. Las enfermeras que lo vieron me dijeron: doctor, no es bueno que ese paciente usted lo tome. Yo le dije: bueno, es que solamente le queda ganar porque ya lo ha perdido todo. Entonces, las células madre, como no hacen daño, o muy difícilmente que hagan daño, a menos que estén mal empleadas, normalmente para casi todas las enfermedades son bastante útiles. Entonces nosotros no descartamos pacientes. Parkinson ya tiene prueba de que tiene... Bueno, lo que dicen muchos, o lo que argumentan muchos terapeutas, es que las células madre no cruzan la barrera placentaria, la barrera hematoencefálica, pero sí lo cruza la hormona de crecimiento, sí lo cruzan las citoquinas, sí lo cruzan los factores tróficos, sí lo cruzan los factores de crecimiento, sí lo cruzan los factores de transferencia. Es decir, que tenemos una serie de estimulantes directos de la célula madre. ¿Y el Parkinson qué es, doctor? Bueno, el Parkinson es una alteración de uno de los núcleos cerebrales, llamada sustancia negra. Eso produce una sustancia llamada dopamina. Esa dopamina controla los movimientos del cuerpo. Pueden empezar con problemas hasta mentales. Pueden empezar temblándole una mano o un pie. Puede empezar temblándole la cabeza. Puede empezar con contracciones en la espalda y tener fuertes dolores. Si realmente existe un Parkinson diferente, Bueno, o un temblor diferente que no es Parkinson. Hay varios trastornos motores. Entonces hemos tenido pacientes con daños del cerebelo. Ya. Cuando tienen daño del cerebelo pierden Equilibrio. el equilibrio. El cerebro es el que mantiene el Y equilibrio. es igual que los pacientes que pierden también o se degenera el nervio vestibular, que es muy común en los pacientes diabéticos. Estos pacientes normalmente caminan con la pierna ancha para mantener el equilibrio. Para tener una base más grande. Pero los diabéticos que han perdido, y tenemos varios diabéticos tratados así,
que empiezan a caminar y se van de un lado y se caen de un lado. La condición es que en medicina avanzada no tiene solución. El paciente diabético que se cae de lado cada día se va a caer más rápido y más frecuente. Pero con la medicina de regeneración, el nervio se reconstruye otra vez y el paciente empieza a caminar derecho y empieza a caminar con seguridad. No solo las células madres son soluciones, sobre todo para el Parkinson, que si existen medicamentos que adicionalmente se le dan a esos pacientes. No solo porque, por ejemplo, Estados Unidos solo pone células madre y los grandes centros. Entonces ellos tienen un proceso que dura de 2 a 4 años. Pero cuando tú le sumas las llamadas sustancias señalizadoras, que son como un informe que tú le das a la célula para que ellas entiendan cuál es el problema que está pasando. Normalmente las células madre perciben señales del cuerpo cuando algo no está funcionando bien o está dañado, pero con el tiempo pierden la facultad de responder a esas señales. Entonces el cuerpo de una persona mayor está lleno de señales pidiendo auxilio, pero la célula madre no responde. ¿Y cuáles son los 3 o 4 productos más comunes que se le dan en adición? Bueno, hay un factor derivado del cerebro, que es un factor de regeneración, un factor de crecimiento cerebral, que los pacientes que tienen Alzheimer y los que tienen Parkinson, los que tienen esclerosis múltiple o los que tienen esclerosis lateral, le ayuda mucho, hay que ponérselo. Bueno, eso es para contestar una pregunta de lo que la gente me pregunta constantemente. Que si duele cuando te sacan célula madre. Es algo muy sencillo, como se puede ver. Es una aguja normal. Esa aguja que ustedes ven ahí es una aguja 23, de la que se usan para las inyecciones. Sí. Entonces, yo cojo una aguja, un estilete extremadamente fino, pues a través de ese estilete, las trabéculas las voy rompiendo. Entonces, cuando rompo varias trabéculas, ya tengo fuentes para entrar a la aguja que vienen y se pueden extraer célula madre. Pero no solamente te da célula madre, te da de diversos lugares, porque cuando tú extraes célula madre de un solo lugar, extrajiste la célula madre, ya queda poco, ya lo que está aspirando es sangre. Pero si tú penetras 20, 30 veces, va a tener una cantidad enorme de célula madre. Pregunta, ven acá, y sacarle tanto no le da problema. Realmente eso no da problema, es todo lo contrario. Es como cuando tú donas sangre. En vez de tu cuerpo estar deteriorado, el cuerpo lo que hace es que regenera su médula. La persona, en vez de tener una médula peor, al mes ya tiene una médula más fresca, más nueva y más capaz.